Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos, querida familia, querido pueblo de Dios. Este día damos comienzo al estudio de la santa y bendita palabra de Dios. Recuerde que hemos estado comenzando semanas atrás con el tema de lo que es el presente y el futuro de la iglesia de acuerdo a las santas escrituras, según la palabra de Dios, a la luz de la santa y bendita palabra de Dios. Estuvimos considerando como una de las señales del tiempo del fin lo que es la apostasía en sus diferentes formas, diferentes puntos de vista de abordar ese subtema. Hoy día vamos a dar inicio precisamente a lo que son las teorías respecto a lo que es el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Eso es lo que vamos a considerar hoy día. Y para esto quiero por favor de que abra su Biblia ahí donde está usted, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, capítulo 15, primera carta de Corintios, versículos 51 al 53. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Repito, continuamos con los eventos del tiempo del fin, con el futuro que depara a la iglesia de Cristo y lo que tendrá que darse alrededor de nosotros al desarrollo de ese tiempo profético establecido por Dios por medio de sus santos siervos, los profetas, aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo a plasmar de una forma escrita lo que Dios les estaba entregando. Y ahora vamos a considerar también de que lo que es ese punto para muchos controversial, lo que es el regreso de Cristo, cómo se desarrollará la segunda venida de Cristo, la aparición de Cristo, cómo se estará desarrollando y qué estará sucediendo en el mundo en el que nosotros vivimos. La Biblia nos dice que como iglesia nosotros no debemos en ningún momento estar atemorizados al considerar estos eventos proféticos. Muchos cristianos tienen temor, tienen angustia, están ansiosos, qué estará sucediendo, qué va a pasar, y esto se da por la inseguridad de la salvación. Y me voy con el Señor, no me voy con el Señor, y si me quedo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Es decir, la Biblia en sí nos dice de que esto será algo grato, será una buena noticia para nosotros al saber, especialmente nosotros que podríamos casi asegurar que somos la generación de la segunda venida de Cristo. Somos la generación que seguramente llegaremos a ver al Señor cuando vuelva a esta tierra. Ahora, esto tendrá que ser motivo de alegría, de gozo, de regocijo, de motivarnos unos a otros, estar expectantes, estar gozosos. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos 17 y 18, dice la Escritura, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo bajo inspiración divina, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Es decir, pensar en el momento en que Cristo haga de que los que murieron con la esperanza bienaventurada en sus corazones y nosotros que hayamos quedado
para la segunda venida de Cristo, nosotros debemos de alentarnos, debemos de motivarnos. El Señor ya viene, Cristo está a las puertas, dentro de poco seremos transformados, seremos levantados, recibiremos al Señor en el aire. Es decir, todas estas cosas tendrían que ser motivo de gozo y no de temor, de angustia, de miedos. Ahora, nos dice también la Escritura en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, porque la esposa, el Espíritu y la esposa dicen ven. Esas son palabras que nos motivan a nosotros para amar más el día de la venida de Cristo nuevamente a esta tierra. Y en Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El apóstol Juan, cuando escribía estas palabras, como lo conocemos en Apocalipsis, estaba atravesando, según los romanos, el peor tiempo de su vida. Fue desterrado, fue enviado a una isla, la famosa isla de Patmos, para que ahí se muriera, para que ahí sufriera. Pero lo que causaron los romanos al enviarlo a esa isla fue lo mejor que le pudo haber sucedido al apóstol San Juan. Recibir la revelación de los últimos tiempos, y así como él la recibió y ese gozo inundó su corazón de una forma increíble, debería de inundarnos también a nosotros el gozo y la alegría de saber de que Cristo está a las puertas. Y por eso tendríamos que decir, al igual que Juan el amado, amén, sí, ven, Señor Jesús. Ahora, respecto a la profecía del tiempo del fin, para entender los tiempos finales, para entender los tiempos proféticos, es muy necesario que vayamos a una parte de las Escrituras que podríamos considerarla como lo que sostiene a todos los eventos proféticos. El esqueleto, por así decirlo, la columna vertebral donde se sostienen todos los demás eventos anunciados a través de profecía, a través de eventos del porvenir. Y me refiero especialmente a lo que escribiera el profeta Daniel en el capítulo 9, versículos 24 al 27. De aquí arranca, por decirlo así, todos los eventos proféticos. Y dice la Escritura, Daniel 9, 24 al 27, 70 semanas, escuche bien esto, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Aquí está el ángel hablando al profeta Daniel y le está diciendo tu pueblo, es decir, Israel. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, Jerusalén, para terminar la prevaricación, para terminar la maldad, para terminar con todo aquello que es ajeno a la voluntad de Dios, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, cuando habla del Mesías príncipe se refiere a Cristo Jesús. Mesías quiere decir el ungido de Dios. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas.
es decir, 69 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana, es decir, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Repito, esto es donde se sostiene toda la profecía del tiempo del fin. Cuando hablamos de profecía, hablamos algo que va a suceder. Hay profecías que ya se cumplieron. Un ejemplo sería las profecías que se dieron sobre el nacimiento de Cristo, es decir, su primera venida a la tierra, que nacería en Belén de Judea. Sí, fue una profecía y se cumplió al pie de la letra. Es decir, profecías que se han dado han sido cumplidas, y hay profecías de los eventos finales de la historia. Esos están por suceder. Este pasaje, repito, vendría a ser el sostenimiento, el sostén, el fundamento de todos los eventos proféticos. Y aquí podríamos hablar de las profecías del profeta Ezequiel, el famoso discurso del Monte de los Olivos que entregara el Señor allá por Mateo 24, cuando le decían qué señales habrá, y el Señor comenzaba a decir: habrá guerras, habrá pestes, habrá esto y lo otro. Es decir, ese discurso también es algo profético. La primera y segunda carta a Tesalonicenses, el libro de Apocalipsis como tal, que es un libro 100% profético, que habla sobre el tiempo del fin. Todos estos eventos narrados en estos pasajes se sostienen prácticamente en Daniel capítulo 9, los versículos 24 al 27 que recién leímos. Ahora, cuando el Señor habló a Daniel sobre eso, también el Señor le dijo de que había un plan que Él tenía preparado para Israel, y ese plan duraría 70 años, que es conocido como el cautiverio a lo que fue sometido Israel por su desobediencia extrema delante de Dios, y ellos fueron llevados a Babilonia como cautivos, como esclavos, y allá estuvieron durante 70 largos, angustiosos, dolorosos años viviendo como esclavos. En medio de todo eso fue cuando a Dios le plació hablar a Daniel y darle a conocer el plan perfecto que él tenía para Israel. Van a ser llevados cautivos, pero después serán ustedes los que van a edificar, van a reedificar, van a reconstruir, van a arreglar la santa ciudad, van a arreglar el templo que va a ser destruido. En todo esto es lo que encontramos en el mismo capítulo 9, los versículos primero al 23. Es decir, casi todo el capítulo habla de lo que acontecería a Israel. Comienzo leyendo, no lo voy a leer todo, por supuesto, pero por favor tome nota, léalo usted. Capítulo 9 de Daniel, versículos 1 al 23. Leí del 24 al 27 anteriormente. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Aquí hay una riqueza de historia, y esta historia está muy confirmada.
Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Dios le habló primero a Jeremías. Después Daniel revisó los escritos. Mire la importancia de la palabra de Dios. ¿Y cuánto sabemos que teniendo una diversidad de Biblias de estudio en casa, ni siquiera la leemos? No le prestamos atención, aunque estemos atravesando por momentos difíciles. Cuando Daniel comenzó a revisar las escrituras, las comenzó a leer y a escudriñar y a estudiarlas y a pedir a Dios sabiduría para comprender. Pero fue en tiempos de gran angustia. El pueblo de Dios estaba atravesando por tiempo de esclavitud. Daniel, al igual que toda la cantidad de judíos que fueron llevados a Babilonia, Daniel era un jovencito cuando recién lo llevaron. Y aquí podemos mencionar a sus famosos 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron jovencitos, fueron llevados como cautivos. Trataron de someterlos a cosas que los babilonios querían. Y en medio de todo eso, en medio del caos, en medio de la desesperación, yo no sé si usted está atravesando por un tiempo difícil. Yo no sé cuál es la situación por la cual está usted atravesando, que muchas veces le roba el sueño, que le quita el hambre, le causa angustia, le da depresión, le da tristeza, le da melancolía. No sé por lo que usted está atravesando, pero le recomiendo, haga lo mismo que hizo Daniel. Comenzó a escudriñar la palabra y Daniel dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él empezó a revisar. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Y Daniel continúa haciendo confesión a Dios de tanta falta cometida por el pueblo. ¿Por qué no entrar a las escrituras? El propósito de estos estudios no es guardar simplemente en funcionamiento un programa, sino que poder llegar ahí hasta donde usted está y que a la luz de las escrituras nosotros podamos analizar, comprender, entender, escudriñar, recibir de parte de Dios claridad en lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Este es el propósito principal de todo esto. Daniel continúa hablando con Dios y habla sobre los hechos de justicia del Creador, sobre sus planes perfectos. Daniel hace memoria de que cuando Israel salió de Egipto, fuiste tú quien los rescató, fuiste tú, Señor, y inclusive dice tu nombre debe ser invocado. Ahora, considerando esto, es ahí donde a partir del versículo 20 es cuando se empieza a dar la famosa profecía de las 70 semanas. En los versículos 24 al 27 leímos que están determinadas esas 62 y 7 semanas más. 69 semanas proféticas para Israel. Aún estaba hablando y orando, dice Daniel en el versículo 20, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio,
volando, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios permita que nosotros podamos entender, comprender lo que es la profecía del tiempo del fin. Que no nos llenemos de angustias, de miedos, de temores, sino que con más fuerza, con más anhelo, con más deseo, esperemos ese retorno de Cristo a nosotros. Este nuevo plan de Dios para Israel comenzó precisamente bajo el gobierno del rey Artajerjes, el rey de Persia, ya por el año 444 a.C. Allí es donde arrancó todo esto. Ese plan de Dios, ese plan divino, ese plan perfecto del creador de todo el universo para Israel, su pueblo, para restaurar y reconstruir Jerusalén. Este programa terminaría 490 años más tarde, porque es el tiempo que duraría, justo en la segunda venida de Cristo a la tierra. Allí concluiría ese plan perfecto. Dios tratando con sus siervos los profetas para que trataran con Israel. Y en medio de todo eso, de lo que Dios habló a los profetas, el plan que tenía para Israel, por medio de Cristo, estamos usted y yo, la iglesia del Cordero. Simplificando un poco, porque no vamos a extendernos, esto llevaría demasiado tiempo, pero simplificando el tiempo del que habló el profeta Daniel, desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta la primera venida de Cristo, serían 483 años. Desde que Daniel revisó las profecías de Jeremías, son 70 años. O sea que nos falta un tiempo para llegar a la restauración de Jerusalén, a la restauración del templo. Es decir, que nos estamos proyectando a 483 años a partir de nosotros. Ahora, usando los años proféticos de los judíos, que son 360 días por año, porque el calendario de ellos es lunar, no es solar como nosotros. El calendario de nosotros es solar, es un calendario romano, el famoso calendario gregoriano como se le conoce, pero el calendario profético de Israel es en base a la luna. Ahora, considerando esto, increíblemente, ese tiempo, del que habló Daniel, justo cae aproximadamente en el mes de abril del año 32 después del nacimiento de Cristo. Ahí precisamente es donde ajusta todo. Y ese periodo de 483 años terminan cuando Jesús el Señor entró a Jerusalén de la manera triunfal que semanas atrás estuvimos celebrando la entrada triunfal de Cristo. Se le conoce también se le conoce como el domingo de palmas, el domingo de ramas que la gente cortaba para darle la bienvenida. Precisamente esos 483 años terminan allí, es decir, el tiempo de las primeras 69 semanas se cumplieron precisamente en la última semana, en los últimos días de Cristo en la tierra. Desde que entró el domingo de ramos o de ramas o de palmas, como se le conoce, o la entrada triunfal, hasta su sacrificio en la cruz del Calvario. Esa última semana es lo que marca el plan perfecto de Dios, 483 años, terminando justo allí, cuando el Señor entró a Jerusalén.
El Señor Jesús, es decir, Dios hecho carne, conocía a la perfección, porque Él es Dios, la profecía de Daniel. Y es como que el Señor, cuando estaba entrando, el Señor dijo: ahora es el tiempo que yo vaya a Jerusalén. Hoy, en esta Pascua, ¿cuántas Pascuas vivió el Señor? Vivió 33 manifestaciones de alegría, de regocijo, 33 celebraciones, 33 conmemoraciones de lo que fue la salida de Israel de Egipto, el sacrificio del Cordero Pascual. El Señor lo vivió 33 años por todo. Ahora, cuando el Señor entró a Jerusalén, Él dijo: ahora es el día, ahora es el tiempo. Ahora, hoy aquí, desde lo que anunció Daniel y se lo dio al pueblo de Israel, hasta hoy, este domingo, se cumplen precisamente 483 años. Pero el Señor sabía de que Israel, los grandes líderes del pueblo, estaban tan compenetrados, estaban tan cegados espiritualmente, que no captaron el mensaje. Se les olvidó la escritura. Los grandes doctores de la ley, los grandes eruditos de la palabra, los grandes fariseos, gente estricta en cuanto al cumplimiento de las escrituras, que hay que lavarse las manos, que hay que hacer esto, pero no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, que estaban cumpliéndose los tiempos de que habló el profeta Daniel. Ellos no lo captaron. Por esa razón, el Señor Jesús dijo: si tan solo conocieras lo que es para tu paz, si tan solo te dieras cuenta de lo que está sucediendo delante de tus ojos. Y ellos no lo captaron. ¿Qué hizo el Señor? Lloró sobre la ciudad de Jerusalén y empezó a llorar y a llorar al ver la dureza de ellos. ¿Qué tan duros somos a veces nosotros? Que nos cuesta muchas veces abrir la palabra, que nos cuesta muchas veces tener un tiempo de oración, un tiempo de meditación en Dios, en sus palabras, en su profecía. Nos cuesta muchas veces reaccionar de la manera correcta como Él quiere que nosotros reaccionemos. Y es como que el Señor nos viera de lejos y nos dijera: si tan solo conocieras lo que es para tu paz. Ahora, cuando el Señor entendió y supo que se cumplía ese tiempo profético, esto nos hace ver a nosotros de que todavía quedan 7 años para que se cumpla la profecía entregada de parte de Dios por medio de Gabriel al profeta Daniel, para que corriera todo el pueblo de Israel. Faltan 7 años. Repito, 483 años cumplidos desde la salida de Babilonia, desde comenzar a reconstruir la santa ciudad y el santuario o el templo, hasta la última semana de Cristo, 483 años exactos. Es decir, 69 semanas proféticas. Falta una semana, y es la semana en que conocemos como la Gran Tribulación, la semana conocida también como la angustia y la apretura de Jacob. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener el entendimiento para que nosotros podamos comprender los planes perfectos de Dios. La línea del tiempo del fin. En esta línea del tiempo del fin se dan 3 eventos importantes al final de estos primeros 483 años, y a partir del principio del periodo de los últimos 7 años proféticos. El primer evento importantísimo es que Jesús
fue crucificado. Y volvemos nuevamente a Daniel capítulo 9, al versículo 26 precisamente. Y vea usted con qué lujo de detalles la palabra de Dios llegó hasta este ser angelical llamado Gabriel. Y de Gabriel pasó al profeta Daniel. Y del profeta Daniel al pueblo de Israel. Y del profeta Daniel hacia nosotros. Y vea lo que escribió Daniel, el profeta, bajo inspiración divina. Capítulo 9, versículo 26 en su primera parte. Repito, el primer evento importantísimo de la línea del tiempo del fin es la crucifixión de Cristo. Dice así la Escritura en su primera parte, versículo 26. Y después de las 69 semanas, porque falta una de la que vamos a hacer mención, la semana número 70, pero después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. Se le quitará la vida al Hijo de Dios. Se le quitará la vida al ungido de Dios el Padre. Lo dijo el profeta Daniel. La Biblia da testimonio de este evento importantísimo. En Isaías capítulo 53, versículo 8, Isaías el profeta, él escribió de la siguiente manera: por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Acaso no encarcelaron al Señor? ¿Acaso no lo hicieron que Pilato estuviera en el juicio del Señor? Pilato llegó a decir: yo no encuentro nada malo en este hombre. Yo no encuentro falta alguna, yo no encuentro pecado alguno, yo no encuentro nada malo en la vida de este hombre. Pero los judíos gritaban: no, si lo sueltas eres enemigo de César. Si lo sueltas estás en serios problemas, crucifícale. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es como que Dios entregara esta palabra hoy, este día, en este estudio que estamos comenzando, este segundo tema del presente y el futuro de la iglesia, para hacernos entender que cuando Isaías escribió 600 años antes de que el Mesías naciera, antes de que el Cordero de Dios anduviera en esta tierra, 600 años antes dijo: él va a ser puesto en cárcel, él va a ser enjuiciado. Una generación vendrá después de él que quién va a contar. Mire cuántos hijos de Dios somos, cuántos hijos de Dios han vivido en estos 2000 años. ¿Quién contará la generación del Mesías? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, dice, fue herido. Por la rebelión de Israel, el Mesías fue herido. Mateo capítulo 16, versículo 21, dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó el mismo Señor Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La Biblia habla con lujo de detalles. Y repito, bajo inspiración divina, escribió Daniel, escribió Isaías, y también escribió Mateo, el discípulo del Señor. Leví, como se le conocía también. El segundo evento importante en la línea del tiempo del fin es el templo y la ciudad de Jerusalén serían destruidos.
Esto lo vemos en ese mismo versículo 26 del capítulo 9 de Daniel, en su segunda parte. Dice, y el pueblo de un príncipe, escuche, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. El príncipe de un pueblo que ha de venir se refiere precisamente al emperador romano, al emperador Tito, en el año 70 después de Cristo. Prácticamente este emperador romano fue como un anuncio, fue como un presagio, podríamos decir, del mismo anticristo, que eventualmente tendrá que destruir el tercer templo que se está por levantar, por erigir en la ciudad de Jerusalén. Le hago saber algo, usted puede buscarlo, ahora tenemos internet, gracias a Dios por el internet, pero usted puede averiguar sobre el tercer templo de Jerusalén. Está todo listo, está prácticamente todo prefabricado. Lo único que hace falta es que los musulmanes, el pueblo de Ismael, salga de la cúpula del monte, como se le llama, en la parte trasera de lo que ha quedado del primer templo, el que construyó Salomón. Lo único que hace falta es que ellos salgan de ahí para entrar los judíos y el levantar ese templo, el tercer templo. El emperador Tito, el emperador romano, él llegó, sí, en el año 70, destruyó Jerusalén, destruyó el templo de Dios, como un anuncio de que el anticristo, al final de la línea del tiempo del fin, vendría y haría precisamente lo mismo. Ese tiempo del que estoy hablando, de lo que el anticristo hará, que destruirá Jerusalén, destruirá el templo, el santuario, me refiero a lo que conocemos como la gran tribulación. Y el tercer evento importante en la línea del tiempo del fin es precisamente en ese mismo versículo de capítulo 9 de Daniel, versículo 26, en su última parte dice así: y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, que las guerras continuarán sin cesar hasta que los últimos 7 años comiencen. Hasta que comience la gran tribulación habrán muchas guerras. Y si hablamos de tiempos de guerras, entonces en este periodo de la iglesia podríamos mencionar la famosa guerra de los 100 años, como se le conoce. Una guerra que se desarrolló precisamente en Francia entre los años 1337, datos históricos, al 1453. Se le conoce como la guerra de los 100 años, pero en realidad no duró 100 años, duró 116 años. Y fue una guerra dada entre los reyes de Francia y los reyes de Inglaterra. Los reyes ingleses tratando de invadir Francia tratando de defenderse, y fueron 116 largos años de combate, de ataques. Por otra parte, tenemos otra famosa guerra que se dio, fue una guerra interna, la famosa Revolución Rusa, el año de 1917, que fue un movimiento político en Rusia. Esta terminó, repito, en el año de 1917, con la expulsión del gobierno que se había dado y que había reemplazado el sistema anarquista de los zares, el famoso zar de Rusia. Esto llevó finalmente al establecimiento de la famosa Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Y esto duró hasta el año de 1991.
Y esto nosotros hemos sido testigos de todo eso cuando Gorbachev era el líder máximo de la Unión Soviética, y hasta ahí llegó, y muchas naciones comenzaron a desarrollarse y a nacer como repúblicas. Ejemplo de ello tenemos donde se están librando conflictos bélicos a manera que está involucrando al mundo entero, en Ucrania, Bielorrusia, tantas naciones que fueron afectadas y que nacieron después de que Gorbachev anunciara también la famosa caída de Berlín, del muro de Berlín. Y esto dio lugar a que las dos Alemanias ya no fueran dos, sino que fueran una sola. La famosa Revolución Rusa, murió mucha gente. ¿Qué tal si hablamos de la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué menciono esto? Porque Daniel dijo de que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La famosa Primera Guerra Mundial del 1914 a 1918, esto fue algo sangriento. Y esto produjo alrededor de 10 millones de muertes. Más de 60 millones de soldados europeos movilizados de un lado al otro, desde el año de 1914 hasta el 18. Este conflicto se originó en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas. Se transformó en el primer conflicto bélico en cubrir más de la mitad del planeta. Y fue en su momento, en el tiempo en que se dio esta guerra, fue el evento más sangriento de la historia. 10 millones de personas. Pero después le siguió la Segunda Guerra Mundial, otra guerra más, de 1939 al 45. 6 largos años de guerra. Hasta el momento, esta ha sido la guerra más sangrienta de todos los tiempos. El conflicto armado más terrible. Aquí se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del eje que trataban de combatir los unos con los otros. Fuerzas armadas, ejércitos de más de 70 países participaron en combates aéreos, combates navales, combates terrestres. Por esta guerra se dice que murió el 2% de toda la población del mundo. Aproximadamente unos 60 millones de personas perdieron la vida. Y tristemente la mayor parte de esos 60 millones fueron civiles, no fueron soldados. ¿Qué tal la famosa Guerra Fría? Desde 1947 hasta 1991. 1991, vuelvo y hago énfasis, el final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se denomina como Guerra Fría al enfrentamiento de ideas durante este siglo XX que recién pasó. Desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la Unión Soviética, terminó el comunismo. En el año 89, vuelvo y hago énfasis, la caída del muro de Berlín. Y todo esto se dio y el mundo estuvo a punto de vivir una tercera guerra mundial. Aquí estuvieron muy involucrados los Estados Unidos de Norteamérica y todo el bloque comunista del Oriente, liderados precisamente por la Unión Soviética. Este enfrentamiento fue verbal, pero estuvo con una pequeña chispa y daba origen a un enfrentamiento bélico sin precedentes. ¿Qué tal si hablamos de la guerra de Vietnam? Desde 1964 al 75, 11 largos años de guerra, llamada también la Segunda Guerra de Indochina, conflicto bélico que se enfrentó en esos años entre la República de Vietnam y Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur,
Y aquí estuvieron involucrados los Estados Unidos contra la República Democrática de Vietnam. La República Democrática de Vietnam o Vietnam del Norte, apoyado directamente por la Unión Soviética. Una guerra fría vivida allí en medio de esa nación que dio origen a muchas muertes. ¿Qué tal la invasión de Irak? En el año 2003, cuando se dio la invasión completa a Irak, esta se desarrolló entre el 20 de marzo y el 1 de mayo del año 2003. Fue una coalición, una unión, un conjunto de países que tuvieron que ver en la invasión de Irak, encabezada precisamente por los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos países estuvieron involucrados también en todo eso. Y esta invasión dio como resultado la famosa guerra de Irak, esporádicamente, que se está desarrollando hasta los días de nuestros, en que estamos teniendo este estudio bíblico. Según el presidente George W. Bush, como se le conoce, a George Bush padre, según él, prácticamente la guerra, la invasión era para dar fin a la guerra, a desarmar a Irak de las armas de destrucción masiva. Ellos tienen armas de destrucción masiva, ellos pueden terminar con la humanidad, ellos pueden atacar a los Estados Unidos, los vamos a invadir. La gran sorpresa fue que cuando llegaron no había nada de eso, pero se dio la guerra y muchos iraquíes salieron disparados por muchos lugares del mundo. Nosotros acá en Australia fuimos testigos de todo ello. Muchos iraquíes han venido acá a consecuencia de esa famosa guerra. Y en estos últimos tiempos estamos por vivir la peor de las guerras. Muchas naciones del mundo están invirtiendo no millones, billones de dólares. Hoy en la mañana, ayer en la mañana, día martes, nos damos cuenta de los porcentajes que presentaron en noticias, porcentajes altos, billones de dólares invirtiéndose en armamento para atacar y para defenderse. Tanto Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, China, Rusia, las grandes naciones invirtiendo grandes, masivas cantidades de dinero en armamento. ¿Por qué? Porque pareciera de que estamos, como dijo el profeta Daniel, de que al fin de la guerra durarán las devastaciones. Línea profética de Dios infalible. Anuncios proféticos de parte de Dios para su pueblo Israel, en los cuales nosotros estamos vislumbrando, si viendo a la luz de las Escrituras, lo que está por acontecer. Continuaremos la otra semana con este estudio para levantarnos los ánimos y esperar con grandes ansias a nuestro Dios Todopoderoso, a Dios Hijo, a Jesucristo nuestro Señor. Mientras tanto, les deseo muchas bendiciones a usted y a su familia. Muchas bendiciones. Un abrazo y un beso en el Señor. Hasta luego.